En este video, una luchadora rechazó un montonazo de dinero solo por estar en WWE. Dominic Mysterio será el nuevo campeón intercontinental en WrestleMania. Se viene algo grande. Dwayne "The Rock" Johnson, con una simple camiseta y un cubo Rubik, revela que se avecina una nueva guerra entre WWE y All Elite Wrestling. Además, Triple H y CM Punk pasaron de ser enemigos acérrimos a ser los mejores amigos. Y para rematar, el legendario Rikishi predice que una lucha en WrestleMania podría ser la mejor de la década. Todo esto y mucho más en el siguiente contenido. Dale, vamos para la intro. Mi gente, ¿qué es lo que pasa? Bienvenidos a este resumen sobre noticias de WWE. La cosa está un poco caliente, ¿eh? Ustedes saben que esta mujer pasó de ser la campeona de las Knockouts a WWE. Me refiero a Jordynne Grace, la cual pasó de TNA a WWE con un lucrativo contrato. Hasta ahí todo bien, pero aquí viene lo salvaje. Jordynne rechazó una cantidad brutal de dinero. Según el periodista Dave Meltzer, ella estaba ganando muchísimo más fuera de WWE, no en TNA, sino con sus negocios personales, patrocinios, plataformas privadas y colaboraciones con marcas de fitness y contenido exclusivo. Scott D'Amore, exdirectivo de TNA, lo dijo claro: ella dejó mucho dinero sobre la mesa solo por firmar con WWE. ¿Y por qué lo hizo? Porque Jordynne no solo quiere dinero, ella quiere hacer historia en WWE, quiere estar en WrestleMania, quiere luchar contra las mejores del mundo y sabe que WWE es la plataforma más grande para lograr este propósito personal que tiene esta gran luchadora Jordynne Grace. Esta mujer es una bestia del powerlifting. En TNA, Impact Wrestling desbarató tanto a hombres como a mujeres por igual. Tiene fuerza, técnica, carisma y lo más importante, tiene hambre de ser la número uno. Ella no está pensando en el dinero, más bien en la proyección y todo lo que le puede traer estar en WWE. Muy diferente a lo que declaraba Mandy Rose, que ella decía que dejó de ganar mucho dinero por estar en WWE y que se arrepiente. Sin embargo, no hay que dudar ni negar esta gran exposición mediática que te da la WWE. En materia de marketing te vuelve una figura, así que Mandy Rose, yo puedo decir que en este momento gana tanto dinero porque estuvo en WWE. A pesar de que es bellísima esta mujer, de verdad es indudable lo que hizo WWE por ella, y eso quiere exactamente Jordynne Grace, que WWE haga por ella, la eleve al nivel máximo y luego lo mejor, poder ganar mucho más dinero. Yo creo que es algo muy inteligente lo que hace Jordynne Grace en este momento. Pasamos ahora con una información que parece una broma, pero no, es cierta. La casa de apuestas BetOnline, una de las más grandes del mundo deportivo, ha hecho una actualización que tiene a todo el mundo rascándose la cabeza, incluso a mí también. Dominic Mysterio es ahora el favorito número uno para ganar el campeonato intercontinental en la WWE. Sí, superó a nombres como Penta Cero Miedo, Finn Balor e incluso al mismísimo Bron Breakker, que es el campeón actual intercontinental de la compañía. Esto ha hecho que muchos fans se pregunten: ¿está WWE preparando una sorpresa gigante con Dominic Mysterio? Porque si lo piensas bien, ya lo están posicionando de una manera súper mega brutal al Dominico Mysterio. Mira cómo cambió el panorama. Penta tenía el 63.6% de probabilidades hace una semana y ahora Dominic tiene exactamente el mismo porcentaje. Las apuestas han cambiado y ahora dan como favorito de esta lucha a Dominic Mysterio. Algo se está cocinando, y para echarle más leña al fuego, las apuestas también dicen que Drew McIntyre tiene más del 90% de posibilidades de vencer a Damian Priest en WrestleMania 41. ¿Será que este magno evento es el inicio de un nuevo orden mundial en WWE y que el mundo de las apuestas tiene tanta razón en el resultado de WrestleMania 41? ¿Te imaginas al dominico con ese título en sus hombros, traicionando al Judgment Day y también alejándose de Liv Morgan para trazar una carrera en solitario? Sería interesante ver lo que hay de forma creativa para Dominic Mysterio de cara y después de WrestleMania 41. Déjame tu opinión, te quiero leer acá en la caja de comentarios sobre lo que posiblemente va a ocurrir en WrestleMania 41, y además recuerda que la meta del canal es llegar a los 5,000 suscriptores, así que dale, suscríbete, me apoyas un montonazo para que el contenido siga llegando a más personas. Vamos con más informaciones.
Todo parece indicar que Dwayne "The Rock" Johnson ha revelado una nueva alianza de manera sutil entre WWE y New Japan Pro Wrestling. Resulta que en un video reciente que subió a su Instagram, The Rock aparece intentando armar un cubo Rubik. Todo tranquilo, todo chilling, todo normal, hasta que los fans se dieron cuenta de un detallito, o más bien un detallazo. The Rock llevaba una camiseta oficial de New Japan Pro Wrestling. ¿Será esto una pista secreta o será una mera coincidencia? New Japan Pro Wrestling no es una empresa cualquiera, es la empresa asiática más grande, la cual posee alianzas con All Elite Wrestling, Ring of Honor, el Consejo Mundial de Lucha y también con Stardom. Lo más loco es que la cuenta oficial de New Japan reaccionó al video con una edición propia, cambiando el famoso "If you smell what the Rock is cooking" por el rugido de su logo, el leoncito japonés, y esto no fue casualidad. Recordemos que WWE y New Japan Pro Wrestling estuvieron a punto de hacer una alianza por allá por el año 2021, cuando Nick Khan se acercó a negociar, pero esas negociaciones se cayeron totalmente, y ahora con The Rock como parte de la nueva junta directiva de TKO y WWE, ¿será que está usando su poder para retomar esas importantes negociaciones que amenazan con darle vuelta a todo el mundo del wrestling? Porque sería brutal tener enfrentamientos, por ejemplo, Seth Rollins contra Okada, Roman Reigns contra Naito, un nuevo año con nuevas posibilidades para WWE, y que también New Japan Pro Wrestling intente hacer un match con esta compañía que es la más grande de Occidente y siendo New Japan la más grande de Oriente. ¿Tú consideras que The Rock lo hizo por mera casualidad tener esta camiseta en este video, o de verdad se está cocinando algo con New Japan Pro Wrestling? Te leo acá en la caja de comentarios. Señores, esto es una vaina de locos. De verdad que en el mundo de la lucha libre no hay nada escrito, no se puede dar nada por sentado. Bien lo decían, nunca digas nunca. Triple H acaba de contar en una entrevista que su relación con CM Punk, sí, el mismo Punk con el que se odiaban con pasión, está mejor que nunca esta relación. En el podcast High Performance, Triple H dijo que antes del regreso de Punk a Survivor Series, ambos se llamaron por teléfono y tuvieron una conversación bastante seria. Dejemos atrás el pasado, si vamos a trabajar juntos, que sea con respeto, y lo están cumpliendo. Según Hunter, CM Punk ha sido un profesional 100%, incluso tuvieron un desacuerdo creativo y lo resolvieron sin gritos, sin drama, sin pipe bomb, sin ningún tipo de complicación. Esto es una locura. Recordemos que Punk por allá por el año 2014 se fue de la compañía en muy malos términos, demandando a la empresa. Lo despidieron el día de su boda con AJ Lee. En una entrevista dijo que odiaba trabajar con Triple H. Ahora Triple H dice que le encanta colaborar con él, que es uno de los talentos más inteligentes que ha tenido y que está feliz de tenerlo en el vestuario como mentor y también ayudando a manejar a esos nuevos luchadores que posee la compañía. Y ahora pasamos con el hombre que más alcahuetea a su hijo Jey Uso. Hablamos de de Rikishi, el hombre que más llora en redes sociales. Se fue a su podcast y hizo un vaticinio para WrestleMania 41. De verdad que este señor es increíble. Dijo que el combate entre Roman Reigns, Seth Rollins y CM Punk será la lucha que se roba el show en WrestleMania 41, y lo justificó de una forma épica. Dijo que Roman Reigns es un dios del ring, que Seth Rollins es la mega estrella total de esta generación y que CM Punk es la mente más brillante que ha pisado WWE en los últimos 20 años. Déjame saber tú en la caja de comentarios si realmente le das crédito a estas declaraciones de Rikishi sobre lo que va a pasar en WrestleMania, diciendo que este combate va a ser el más impresionante, el que se va a robar el show del magno evento. Recuerda, súper mega importante, la meta del canal son 5,000 suscriptores y me apoyas un montonazo al suscribirte. Deja tu comentario y nos vemos en un próximo contenido. Dale, vamos allá.